Bienvenido a este video. Vamos a ver hoy día sobre notación CIDR. ¿Ok? Yo soy Jan Reyes, Cloud y DevOps Engineer con algunos años de experiencia, así que algo debo saber. Vamos allá muy rápidamente. Mira, ¿qué es un CIDR? Vamos a ver qué es la notación de direcciones IP, las máscaras que de verdad importan, qué significa esta notación del 10.00/16 y por qué significa que estos son 65.000 IPs. ¿Ok? Y un poco de AWS también con VPCs, por si también te interesa el tema. ¿Ok? Que son redes en la nube. Empezamos acá. Primero, una IP versión 4, que es la que tú siempre has conocido, esto que está acá, esto es una IP versión 4, o sea, 4 números, tiene 32 bits, 32 valores que son ceros y unos. ¿Okay? Una dirección IP son 32 bits. Mira, eso es una dirección IP. 8 bits aquí, punto 8 bits, punto 8 bits, punto 8 bits. Cada uno de estos 8 bits puede representar números desde el 0 hasta el 255. Por eso no vas a ver IPs que sean mayores a 255, ¿no? Hay IPs con 256, 315, ¿no? Todos los 4 números tienen que ser entre 0 y 255. Todo esto es IP versión 4, ¿ok? IP versión 4 que tiene 4 números. No es eso, pero para que te acuerdes. Listo. Luego de esto vamos a empezar a manejar el CIDR, que es la IP con un slash. Ahora vas a entender qué es esto de la IP con un slash. Pero tienes que tener claro que acá son 32 bits. ¿Ok? ¿Quedó claro? Quedó claro. Perfecto. Ahora acá, ¿qué es el CIDR? El CIDR, cuando usamos el slash NN o el slash después de una dirección IP, le indicamos cuántas direcciones IP son fijos, o bueno, cuántos bits son fijos y no los podemos cambiar. Mira, fíjate acá. Si tú a una dirección IP le pones slash 16, significa que 16 bits son fijos. Es decir, si yo a esta IP que está aquí le pongo un slash 16 al final, significa que los primeros 16 bits no los puedo cambiar, pero estos 16 bits sí pueden cambiar entre 0 y 1 todos sus valores. Entonces, aquí tendría 256 números posibles y aquí tendría 256 números posibles. Es por eso que toda dirección IP con el slash 16 son 256 y 256 son 65.000 valores posibles, ¿ok? Va alternando, no se suman, se multiplican porque son dependientes uno del otro, ¿ok? Perfecto, entonces son 65.000 valores posibles. Eso es un CIDR. Cuando te mencionan CIDR significa una dirección IP con un slash y un número que va entre 0 y 32. Perfecto. Ahora, si le pones un slash 24 significa que 24 bits son fijos. Solo estos de acá pueden cambiar entre 0 y 255. O sea, son 256 valores posibles. Fíjate acá, 256 valores posibles. Si tú pones un slash 28 se acota mucho más. Te quedan solo disponibles estos 4 bits. ¿Okay? Y 2 a la 4 es 16 valores posibles. Si tú pones un slash 32, significa que estos 32 bits no pueden cambiar. Entonces, cuando tú veas una dirección IP con slash 32, significa que esa dirección IP o ese CIDR, porque ya es un CIDR, representa una única dirección IP porque es una única que no pueden cambiar ningún bit cuando tenga el slash 32. Fíjate. ¿Listo? Espero que hayas entendido. Quedó clarísimo el tema de CIDR. Si no, coméntame acá abajo tus dudas. Ahora, veamos esto que está acá. El bloque CIDR, el máximo y el mínimo. Es lo que te digo acá, mira. Cuando tú uses una dirección IP, por ejemplo, 10.0.0.0 es una dirección IP, ¿ok? Con slash 16, yo le estoy diciendo que los primeros 16 bits quedan fijos, plantados, clavados, que toda esta expresión significa varias direcciones IP, o sea, un conjunto de direcciones IP donde los 16 primeros bits están fijos, es decir, que estos pueden cambiar entre 0 y 255, ambos valores. ¿Ok? Eso significa que la primera dirección IP de esto sería 10.0.0.0.0 y la última dirección IP sería 10.0.0, bueno, 10.0.255.255, ¿sí? Entonces todas las direcciones IP entre esos dos valores son todas las direcciones IP que representa toda esta notación, porque es una notación. ¿Listo? Acá está, mira. 16 bits son fijos, entonces los bits del host son 16, ¿sí? O los bits de host son 16, o sea, 16 bits se pueden asignar, es decir, 256 IPs se pueden asignar. ¿Listo? Perfecto. Si tú colocases, no, perdón, sería 2 a la 16. 2 a la 16 son 65.536 IPs que se pueden asignar en todo este espacio de direcciones IP. El rango de una subnet aún aplica el rango es en una subnet aún aplica la reserva de direcciones IP. Esto de acá es un dato clave que te vas a llevar un poco más adelante. Vamos a ver ahora en un momento. La primera dirección IP, por ejemplo, sería la 10.0.0.0 como te menciono. Y la última sería la 10.0.0.255.255. Si te das cuenta, esto aumentaría 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 255. Luego pasaría 1 acá y sería 0 nuevamente. 1, 1, 1, 2, 1, 3, así. Hasta el 255 y luego el 2, luego el así hasta el 255 acá y 255 aquí. Son bastantes IP, son 65.000 como dice aquí. ¿Ok? Perfecto. Ahora, cuando tú creas una subred, o sea, un espacio de direcciones debajo de tu red, si tu VPC o tu red es esto es tu red completa, una subred tiene que ser un CIDR
más pequeño que el mismo que ya declaraste. Si este tiene 16, este tendría que ser algo con 24 que pertenezcan las IPs a este espacio de direcciones IP más grande. Así que puede ser un poco más confuso. Hay calculadoras de subneteo que se le conoce en internet, o sea, te ayudan a calcular estos números, pero al ojo se puede ver que si esto es 16, este que está acá con 24, si cojo estos tres números fijos, significa que están dentro de esto de acá, si están dentro de todo este espacio de direcciones IP, porque este 0 puede cambiar desde el 0 hasta los 155, entonces cuando tiene el 1 pertenece a... Okay, y cuando tú le pones un slash 24 significa que solo te quedan 8 bits disponibles de los 32 para ser asignados a servidores o a hosts. Entonces son 256 direcciones IP disponibles. Tu dirección IP mínima es la que termina en 0 y tu dirección IP máxima es la que termina en 255. Si te das cuenta acá hay 0 y luego 255 son 256 valores posibles. Perfecto, en AWS hay un dato clave que es que de todas estas direcciones IP 255 AWS coge 5 para sí mismo. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bajamos un poco acá. Cuando tú vas a trabajar con AWS específicamente, puedes tener redes en cualquier nube. Cuando tú trabajas en AWS específicamente, vas a crear redes o VPCs y luego subredes o subnets. Y estos tiene que ser un CIDR dentro del otro CIDR, como te mencionaba, ¿no? La subred tiene que tener un CIDR dentro de la otra. Ok, cuando tú defines una red, aquí mira, defines una red que tiene un CIDR amplio. Este es un 16, un CIDR amplio, son 65.000 IPs, como te digo. Luego vas a definir subredes o subnets que necesitan CIDRs pequeños que estén dentro de esta subred. Puede ser un 24, pero también podría ser un 20, podría ser un 18. No tienen que ser múltiplos de 8 específicamente. Múltiplo de 8 te lo di como ejemplo porque es más sencillo entender. 8 bits es un número acá, un número, cada un número son 8 bits, pero si tú lo puedes dividir y tener solo tomar 4 bits, por ejemplo, con un slash 20 tendrías 16 y la mitad de esto sería 20 bits y 4 bits pueden ir cambiando, ¿ok? Perfecto, mira, fíjate acá, una red tiene un CIDR y las subredes tienen CIDRs que están contenidos dentro del primer CIDR. CIDR es un espacio de direcciones IP, como te digo. Ok, cada slash 24 cuelga dentro del mismo slash 16, el prefijo es más largo, las subredes son más pequeñas, son menos direcciones IP, pero son mismos, cada dirección IP va a tener siempre sus 32 bits en total, ok. Perfecto, aquí está lo que te mencionaba hace un momento. AWS, cuando tú creas una subred, es decir, una red pequeña dentro de otra red, toma 5 direcciones IP que tú no puedes usar. La dirección 0 la usa para direccionamiento de red, la dirección .1, .2, .3 y la última dirección IP. ¿Ok? Esto depende de tu CIDR. Si tu CIDR termina en IPs en 128, va a tomar, en 127, va a tomar la dirección IP 127, que es la última. ¿Ok? Toma esto, mira. Toma las 4 primeras, del 0 al 3, y luego toma la última dirección IP. ¿Ok? Entonces, si tu IP es 10.0.0.0, hago más la que termine en 0, la que termine en 1, la que termine en 2, la que termine en 3 y la que termine en el último valor posible. ¿Okay? Son 5 direcciones IP. Acá están, 3 tienen un uso, una se usa para un futuro uso de AWS, para lo que quieran usar, no sé, todavía no sale. Y la última dirección IP se usa para broadcast. Esto de acá lo debes haber visto en tus cursos de networking, de Linux o algo así, o de networking en general. Esto de acá es un término más o menos común, que la última dirección IP se usa para broadcast. Luego tenemos aquí el ejemplo, mira, de una subred que tiene slash 24, te decía antes que tiene 256 IPs disponibles, pero cuando tú creas una subred en AWS te va a decir solo tienes 251 IPs disponibles, porque te digo, 5 la separa para sí mismo, ¿ok? Si tú haces un slash 28 que son muchas menos IPs, un slash 28 significa que te quedan 4 bits para jugar, entonces 2 a la 4 son 16, te quedan 16 direcciones IP para asignar. De esas 16 direcciones IP, AWS te quita 5, te quedan 11 direcciones IP. Entonces esa subred es muy pequeña, son 11 direcciones IP, es muy poco para... Pues vas a tener varios servidores, varios contenedores que tienen su IP, una base de datos, me explico, son muy pocas IPs. Ok, ten en consideración eso, no uses muchas veces el 28, siempre se usa más el 24, el 20, además eso depende de una estrategia, depende de tu equipo, depende de la organización, depende de muchas cosas, pero si puedes elegir, yo te sugiero que para la red principal un slash 16 o un slash 8 si te lo permite, y las subredes pueden ir desde 20, incluso si tienes un 8 para la red principal, un slash 16 para las subredes, pero tampoco hay que abusar tanto, creo que un 20 va muy sobrado. Mira, fíjate acá. Existen direcciones IP que son públicas y direcciones IP que son privadas. Ya tú debes saber que es una dirección IP que tiene 4 números, ya lo vimos al inicio. ¿Okay? Hay direcciones IP que nunca van a ser públicas, es decir, nunca te pueden dar un servidor que tenga estas direcciones IP porque son públicas. Todas las direcciones IP que empiezan en 10, todas las direcciones IP que empiezan en 10, que son 16 millones, todas son privadas. ¿Okay? Todas las direcciones IP que empiezan con 10 son privadas. Si te das cuenta, este dice slash 8. ¿Qué significa? Que esos 8 bits, que es un número, están fijos. Entonces, estos 3 números pueden cambiar. Significa que todas las direcciones IP que empiezan con 10
son este espacio de direcciones. Entonces, ¿qué estoy teniendo acá? Que las direcciones IP que empiecen con 10 son privadas, ¿ok? Que nunca te traten de hacer una jugada ahí mala. Luego, otras direcciones IP que también son privadas son las que empiezan en 172, pero su segundo número va desde el 16 hasta el 31, porque ese es un slash 12. Entonces, esto de acá ocupa 8 bits de acá y la mitad de este número son 4 bits. Entonces, los otros 4 bits sí pueden moverse, si te das cuenta, ¿no? Son 16 más o menos valores, entonces tienes desde el 16 hasta el 31. Ahí son 16 valores. Entonces, todas las direcciones IP que empiezan en 172.16 y van hasta el 172.31 son direcciones IP privadas también. Pero ya 172.32.5, esa es pública, ¿ok? Esa es una dirección IP pública. Fíjate acá. Esto puedes guardarlo, puedes anotarlo como gustes. Luego tenemos acá las direcciones IP que empiezan por 192.168. Te das cuenta del 16, significa que 16 bits están fijos. Entonces, estos dos números nunca cambian. Estos de acá sí pueden cambiar. Entonces, el espacio de direcciones IP son 65.000 IPs. Estas direcciones IP 192.168 son las que mayormente se usan en tu equipo local. Si tú buscas en tu equipo local tu dirección IP y te sale esta, es tu IP local de tu red, de tu router, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿ok? Entonces, que nunca te tomen el pelo si tú ves una dirección IP 192.1.168, es una dirección IP privada. Esto lo digo por si te dicen, hey, ya no puedo acceder a la VPN, esta es mi dirección IP pública, y te da una dirección de estas, esta no es IP pública, ¿ok? Ten claro esto. Perfecto. Luego, si tú quieres aprender mucho más sobre networking, mucho más sobre tablas de ruteo, DNS y muchas cosas más, en la comunidad de Skool tenemos cursos completos donde revisamos este y muchos más temas, ¿ok? El link está en la descripción, está en la pantalla, skool.com/genjaf, y te invito a que te unas. Siempre eres libre de unirte. Igual, si puede que esté cerrada la comunidad, si está cerrado puede que haya una lista de espera, asígnate, cada fin de mes tratamos de abrir más plazas para que la dinámica de enseñanza sea más entretenida. Te recuerda que estos son cursos grabados, pero se hicieron en vivo y se siguen haciendo cursos y sesiones en vivo de proyectos para seguir aumentando el conocimiento. Mira, fíjate acá, un diseño típico de una red en AWS es /16, que es lo mínimo que te permite. En Azure te permite un /8. Luego tenemos 3 zonas de disponibilidad. Mira, fíjate acá. Vas a tener tu red principal con /16, que son 65.000 IPs. Luego tus subredes pequeñas que con el /24 para subredes públicas, con el /20 para subredes privadas, ¿sí? Para que tengas más IPs para bases de datos, aplicaciones privadas. O bueno, mira, acá también tienes una subred dedicada para base de datos con el /24, porque no vas a tener tantas bases de datos. Así que 251 IPs son más que suficientes. Pero esto de acá te digo, depende de tu arquitectura, depende de cuántos hosts, depende si vas a usar Kubernetes con contenedores que necesitan muchas direcciones IP, depende de muchas cosas, ¿ok? Tus subredes privadas deberían ser más grandes, como dice acá, /20, que yo considero que es bastante grande, es la que uso yo usualmente para proyectos, porque puedo meter clases de Kubernetes, aplicaciones y muchas cositas que necesitan direcciones IP y me va sobrado. Un /20 sería 32 menos 20 son 12, 2 a la 12 es 1024 por 2, son 4096 IPs, menos las 5 que te quita Amazon, son 4091 IPs que tienes en cada una de estas subredes azules, por ejemplo, ¿no? Es más que suficientes. Perfecto. Una buena versus una mala práctica. Una buena práctica sería que uses un /16. En AWS te digo que es lo que te permite como mínimo, ¿ok? 16 es el mínimo que permite, no puedes bajar a 15, 12, no. ¿Ok? Y tus subredes pueden ser un 24, pueden ser un 20, como te digo, pueden ser un 18, como gustes, pero que juegues con el tamaño de IPs que vas a usar o la cantidad de IPs que necesites dentro de esto. Una mala práctica es usar espacios de direcciones IP muy pequeños para toda una red. Es complicado porque mira, si tienes 251 IPs para toda tu red, vas a dejar pocas IPs para tus aplicaciones, para tus bases de datos, para tus contenedores, te quedas sin espacio, ¿ok? Te aniquilas tú mismo. ¿Ok? Listo. Si necesitas más espacios de dirección o más IPs, asignar más subredes, no tienes espacio. Mientras que en una buena práctica sí tendrías mucho más espacio para asignar a futuras redes. Por ejemplo, necesitas una red para solo aplicativos de intranet. Imagínate que tienen sus propias reglas de firewall. ¿Ok? Fallos que van a doler, que duelen mucho, son los siguientes. El solapamiento. Cuando dos VPCs usan el mismo espacio de direcciones IP privado, por ejemplo, yo te dije que las direcciones IP privadas son las del 10. Si tú tienes una red y otra cuenta tiene otra red de AWS y quieren hacer una conexión, un peering, y tienen el mismo direccionamiento IP o se solapan entre sí, no se puede hacer un peering, ¿ok? Ahí tienes un problema. Ahora, hay formas de solucionar, pero son muy tediosas de configurar. Lo ideal sería que no se solapen entre sí. Luego, esto de acá. Si tú usas un /28, significa que esa red o esa subred es muy pequeña, como te digo, te quedan muy pocas IPs, así que siempre trata de más o menos ser estratégico con esto. Busca que es una calculadora de subneteo que te ayudan a calcular cuántas IPs tienes y necesitas y todo eso, y planificar VPC endpoints, ¿ok? Cuando tú uses en AWS principalmente, muchos recursos necesitan una tarjeta de red, por ejemplo tus máquinas virtuales, tu base de datos, tu balanceador,
incluso el EFS, que es el sistema de archivos compartido, tus VPC endpoints, que no son de tipo gateway, sino de tipo interface, usan una tarjeta de red. Cada tarjeta de red necesita como mínimo una dirección IP. Entonces, se te van a acabar muy rápido. Planifica bien tus temas de networking. Espero que hayas entendido un poco bastante sobre todo el tema de CIDR, todo el tema de direcciones IP. ¿Okay? Lo que te debes llevar, el CIDR significa... mejor dicho, es un concepto que significa es un espacio de direcciones IP. No es una dirección IP única, sino es un espacio de direcciones IP. Si tienes el /32, es una única dirección IP, pero no es porque lo sean sí, sino que representa un espacio de direcciones IP de una sola IP. Pero nosotros el 16, el 24, el 20 son muchas direcciones IP contenidas en una sola notación. Listo, AWS se reserva 5 direcciones IP por subred. Esto debes tenerlo en cuenta si trabajas con AWS. Te puede servir bastante. Luego empieza siempre con el /16 en los VPCs para que tengas bastantes direcciones IP que puedas ir gestionando y asignando esto en tus redes, ¿ok? Y nada más. Yo considero que eso es todo lo que debías aprender respecto a CIDRs. Hice un mini resumen de todo el curso. El curso tiene muchísimas cosas más, mucho mejor explicadas con mejores ejemplos. Espero que te puedas dar un paso por la comunidad de School y aprendamos más sobre DevOps y Cloud Computing. Recuerda suscribirte al canal, que queremos este año llegar a 4000 suscriptores. Y sin nada más que añadir, mi nombre es Jan Reyes y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, un abrazo y a seguir aprendiendo networking.